Buenas tardes, bienvenidos. No es nada grato, pero es imprescindible hablar de la guerra que puede desatarse el miércoles sin ir demasiado lejos. Y si no es el miércoles, en otro momento, porque parecería que la voluntad de ir a la guerra de todos los que están involucrados es muy grande. Rusia para defenderse de la OTAN para defenderse de Rusia y para apropiarse de Ucrania, y Estados Unidos para respaldar a la OTAN y fundamentalmente ir, como siempre, contra Rusia, porque se trata de pelear con el otro gigante, aunque hay un tercero que es China. Una vez más, los líderes viejos van a mandar a la muerte a los jóvenes. Si esto ocurre el próximo miércoles, estaremos frente a algo que además expone a todo el mundo. Pensar que nosotros estamos lejos de la guerra es absolutamente equivocado. Para nada. La guerra va a dar coletazos también por acá y va a tener una repercusión económica muy grande, para no ir demasiado lejos en otras consideraciones que se pueden hacer sobre los efectos tremendos que la guerra habrá de desatar en el mundo entero. Hay una evidente vocación guerrera por parte de los Estados Unidos. Ayer hubo un intento del vocero del Departamento de Estado de justificar por qué van contra Rusia, contando algunos elementos del comportamiento ruso a través de lo que era su departamento de inteligencia. Y hubo un periodista de AP, nada menos, Matt Lee, que en la cara le dijo, bueno, pero ¿cuáles son las pruebas de lo que ustedes están diciendo? Bueno, pruebas no las hay, tenía que reconocerlo, es lo que nosotros le estamos diciendo. La respuesta del periodista es, bueno, pero si en este mundo todo lo que tenemos, a lo que tenemos que atenernos es a lo que ustedes dicen, estamos perdidos. Tiene que dar una prueba. ¿Cuáles son las pruebas de que así está funcionando Rusia y que por eso tenemos otro aspecto que viene a derivar en la guerra que Estados Unidos quiere? Van a ver ustedes lo que le dice Matt Lee, pero se los adelanto porque es muy rápida la parte final de lo que van a poder apreciar y les parecerá mentira. En un minuto o en unos pocos minutos más vamos a tener a este periodista confrontando con el vocero cuando le dice, bueno, hay que creer en la inteligencia de Estados Unidos de la misma manera que nos hicieron creer que había armas en Irak cuando después fueron a destruir a Irak. Conocemos esa parte de la historia, creo que la más grande mentira de todos los tiempos para toda la humanidad, con el efecto de matar a 1 millón de personas. Esto es lo que el periodista le recuerda en el cara a cara con el vocero del Departamento de Estado, que estaba muy campante contando por qué Rusia era responsable de la guerra. Es natural comprender que aquí hay responsabilidades concomitantes. De todos los países no puede haber uno solo que sea inocente en esta historia. En tiempos de nieve, en tiempos de frío, Rusia ha sido invadida y ha derrotado la presencia de Napoleón, de Hitler, históricamente. Sin embargo, siempre hay como una tentación de pasarle por encima a Rusia, lo que parece, por la vastedad de su territorio y también por las características climáticas, imposible, porque nunca han podido, y hay un consabido heroísmo, por otra parte, de los rusos que se ha reflejado particularmente en la Segunda Guerra Mundial, cuando pusieron la mayor cantidad de muertos de aquellos países que estaban queriendo terminar con el nazismo. Vamos a ver cómo se preparan los civiles de Ucrania. Estos son civiles que tienen que ver con una derecha que también quisiera la guerra, seguramente porque de alguna manera ellos se sienten a salvo. Aquí tenemos lo que preparan civiles, este es imagen, pero veámoslo mejor todavía. Все, потом затем опять досилайте патронник. Я згодна би стріляти. Якщо буде якийсь, то я буду захищати свій дім, своє місто, своїх дітей. Я піду на це, бо я вже, ви знаєте, мабуть, созріла вже. Бо не хочеться віддавати комусь свою країну, своє місто. De un lado y de otro, lo que se exalta permanentemente es el valor de lo patriótico. Ya sabemos lo que hay detrás de eso en múltiples ocasiones, pero están preparando también a los niños, a preadolescentes, a los que le dan las armas, como para que se vayan preparando para la guerra. Están locos. Definitivamente es como que no aprendemos nada. Millones de jóvenes mueren en cada una de las guerras. Ya hay 14.000 muertos en esta confrontación con el pretexto de los separatistas, etcétera, enfrentados con Ucrania dentro de lo que aún era un estallido local. Pero ahora podemos tener un estallido mundial, porque lo que se da en estos momentos en Ucrania
esa posibilidad de la invasión de Rusia. Es una plena guerra de carácter mundial. Veamos a los chicos que también son utilizados en la preparación de lo que puede ser una guerra que muchos señalan como fecha posible el próximo miércoles, o sea, ahí nomás, pasado mañana, lo cual provoca un inmenso temor. Les enseñan a los chicos el manejo de armas, así de apuro, van a participar de una guerra, los van a mandar a la guerra contra los rusos. Da la impresión de que un ejército ruso es un ejército profesional, muy preparado, frente al que Ucrania como ejército tendría poco para hacer. Pero bueno, por lo menos tendrá el apoyo de la OTAN. Y ahí vamos a tener OTAN más Estados Unidos y contra Rusia. Y dentro de Ucrania, una confrontación también de los ucranianos, porque están los que quieren ser parte de la OTAN y aquellos que quieren ser parte de Rusia, como históricamente ha sucedido en la Unión Soviética. De ahí que viene toda esta dolorosísima confusión. Miren lo que dice el presidente de Ucrania. Creemos que la adhesión a la OTAN garantizaría nuestra seguridad y nuestra integridad territorial. Esto es lo que dice Zelensky. Pero naturalmente eso está anunciando algo que es justamente el detonante de la guerra. Lo que Rusia no quiere es a Ucrania viviendo dentro de la OTAN, participando de la OTAN. Tomamos contacto con Matías Morales para hablar de estos preparativos de guerra, que es lo que se dice hoy en Estados Unidos. Matías Morales desde Nueva York, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Estados Unidos sigue advirtiendo que una invasión rusa a Ucrania podría ser inminente, por lo que decidió trasladar su embajada de Kiev a Aviv, a pesar de que la Unión Europea, incluso Ucrania, aseguran que nada indica que Moscú vaya a ordenar una ofensiva en los próximos días, sobre todo después de que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, le asegurara al mandatario Vladimir Putin que hay posibilidades de llegar a un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN. Putin, por su parte, mantuvo una conversación telefónica con su par francés, Emmanuel Macron, y con su par norteamericano también, Joe Biden, que aprovechó para advertir que las consecuencias de una invasión serían decisivas. Sin embargo, hubo momentos de tensión después de que Rusia afirmara que había detectado a un submarino estadounidense navegando en sus aguas, aunque el Pentágono asegura que sus operaciones solo tienen lugar en aguas internacionales. Está el país para hacer la gran Pepín. Doctor Villarruel, buenas tardes. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Y Pepín está prófugo de la justicia argentina, está en Montevideo, va y viene a Punta del Este, pero sigue teniendo malas noticias en la justicia argentina, porque el fiscal, que interviene en la causa de la mesa judicial, ha pedido que se acredite todo el ingreso de Pepín en los 4 años del gobierno de Macri y además se certifique su teléfono celular en cuanto a las llamadas que hizo. ¿Por qué? Porque aparecen datos concretos de algo que le hemos contado aquí. La persecución a Alejandra Gil Carbó, la verdadera procuradora con acuerdo del Senado para que ahora esté el interino, Eduardo Casal. Bueno, ahí está claro una amenaza respecto a su renuncia o eventualmente que le iba a pasar mal, tanto ella como sus hijas. Recordemos que un diario publicó el teléfono de sus hijas, eso hizo que las llamen, las amenacen, y esto generó obviamente una renuncia que fue apretada porque no estaba bien Gil Carbó. Quisimos hablar con ella, nos pidió disculpas porque está engripada, a lo mejor en los próximos días hablamos porque esto repercute directamente con todo el apriete que le hicieron a Gil Carbó para hoy no tener procuradora en serio. ¿Pero qué es lo que se sabe, Darío? ¿Qué es lo que ha trascendido? ¿Cómo podemos hablar de la presión que ejerció Pepín con ese detalle tremendo de Clarín publicando los teléfonos de Gil Carbó, de la hija de Gil Carbó, para que a la gente llamara y la sometiera a ese asedio, cosa que no hubiera otro camino para Gil Carbó que presentar la renuncia? Pero de Pepín mismo, ¿qué es lo que se sabe? Lo que pasa que Gabriel de Bedia, ¿te acordás? El juez declaró en su momento que él había ido a hablar con Pepín y que teóricamente Pepín le dijo esto: si vos tenés contacto, decile que si no renuncia va a tener estos problemas. Y de Pepín... Cuando todavía, de Bedia era fiscal. Exactamente, ahora es camarista laboral. Sí. Fue nombrado a fin de año y nos alegramos. Hay un buen camarista laboral. Bueno, Pepín está en Punta del Este. Y te doy un dato redondito. ¿Sabes quién está en Punta del Este? Parece ser Gustavo Arribas. Y dicen que también puede ir Silvia Magdalani. ¿Habrá una reunión tripartita entre estos tres? Uno está prófugo y los otros dos que le daban información a través de la AFI. Bueno, todo esto se va a investigar
Y repito, un año o un poquito más prófugo que hace la justicia argentina, a veces vio por qué hay que marchar. El Fondo Monetario Internacional, por supuesto, es noticia. Tenemos el acuerdo que debe refrendarse en el Congreso, cómo estará el tema de los votos. Y sabemos ahora que el gobierno de Estados Unidos le dijo a 16 senadores o 18 demócratas que las sobretasas van a ser cobradas, que tienen que ser cobradas. Y ahí estamos hablando de casi 4.000 millones, un poco menos de 4.000 millones de dólares más que la Argentina tendrá que pagar, y son aquellas sobretasas sobre las que se venía discutiendo. Algo tremendo lo que ocurre cada vez que nombramos al Fondo Monetario Internacional. Viene la sensación de indefensión y de impotencia frente a ellos, también frente al gobierno de los Estados Unidos, que apaña todo este procedimiento del Fondo Monetario, Steffi. Sí, Víctor Hugo, como usted decía, se conoció en las últimas horas por una declaración del subsecretario del Tesoro norteamericano para los asuntos legislativos, el funcionario se llama Jonathan Davidson, de que Estados Unidos no está a favor de eliminar los sobrecargos. ¿Qué son los sobrecargos? Son unos puntos extra de tasa de interés que le cobra el organismo a aquellos países que acceden a algún crédito de carácter excepcional o porque tienen un porcentaje de préstamo muy por encima de lo que les permite la cuota o por algún otro condicionamiento, pero particularmente tiene que ver con el monto del endeudamiento y el porcentaje de la cuota que le corresponde. Es un castigo anticipado, pero que en este caso no correspondió de ninguna manera, porque el culpable del préstamo es el Fondo Monetario, y lo sabe, y lo han investigado entre ellos, y se conoce perfectamente cómo ha sido la historia. Por eso 18 senadores demócratas no son del partido del gobierno de Alberto Fernández, y están pidiendo al gobierno que no ponga las sobretasas, que haga lo posible para evitarlas, porque ya es demasiada injusticia. No obstante, el gobierno de Estados Unidos, ¿qué dijo? Que no está de acuerdo, que es un cargo que se cobra para mitigar el riesgo, porque el mensaje que da el Fondo Monetario Internacional con eso es que no tiene que haber préstamos de carácter excepcional de esa forma. ¿Por qué? Porque lo que intenta el Fondo Monetario es que eso se pida al mercado internacional y no al Fondo Monetario, que tiene tasas más bajas. Por eso es que penaliza cobrando unos puntos extra de tasa de interés. A la Argentina le cuesta, según cálculos del gobierno, 1.000 millones de dólares al año los sobrecargos. Al cabo de 10 años, que es más o menos lo que dura este acuerdo, son 10.000 millones de dólares. Es un montón de dinero que la Argentina tiene que pagar por esta penalización. Ahora, Víctor Hugo, en las últimas horas dio una entrevista a uno de los responsables del acuerdo de Mauricio Macri, uno de los funcionarios más altos, el encargado del hemisferio occidental. Habló con distintos medios, entre otros Infobae. Fíjense ustedes lo que dijo. Un exfuncionario clave del FMI afirmó que el acuerdo no bajará la inflación ni potenciará el crecimiento económico argentino. El que dijo esto es Alejandro Werner, ex auditor regional del fondo, era en particular el director del hemisferio occidental. Dijo en una entrevista en Infobae que no firmar un nuevo programa sería peor para las dos partes y relativizó la influencia de la política internacional sobre las exigencias que se negocian en términos fiscales y monetarios. Básicamente lo que dijo este funcionario ex funcionario del Fondo Monetario Internacional es que Argentina negoció, que fue inteligente la táctica del gobierno nacional, porque pidió mucho más de lo que sabía que iba a lograr. Entonces, en términos relativos, consiguió varias cosas que quizás de otra manera no se podrían haber conseguido. Y por otro lado dijo, no es posible que la inflación en este contexto, y dio una explicación técnica, baje. Bueno, esto forma parte de la visión de este funcionario, que sin dudas algo que no hizo es una autocrítica respecto de su rol y del organismo en los problemas que tiene la Argentina después de este acuerdo en 2018, ¿no? Por supuesto. Pasemos a un resumen internacional y los invito a viajar a Brasil. ¿Por qué? Porque hay noticias en relación con Jair Bolsonaro. Lo vamos a contar a través del siguiente destacado. Tiene que ver la noticia con el presidente de Brasil y titula La Política Online. Proponen a Bolsonaro que vaya de senador y se baje de la pelea con Lula. Ante las encuestas que vaticinan una derrota importante, le proponen que vaya como candidato a senador para garantizarse
fueros. En el PT creen que es un rumor falso para desviar la atención. Bueno, esto es lo que se está discutiendo en el entorno a Jair Bolsonaro. Imaginamos que por el carácter del presidente de Brasil sería muy poco probable que se quiera bajar a una candidatura como senador y no ir por la reelección. Veremos qué termina sucediendo a continuación. Los fueros tienen que ver con no ir a la cárcel. Y eventualmente uno supone que todo lo que vimos de este gobierno, alguna cuestión de corrupción debe tener. Por eso, pero a pesar de, como decís vos, que es Bolsonaro, no creo que acepte esa posibilidad. Seguramente irá a pelear y querrá en algún momento ir preso y ser víctima. Pero bueno, ahí está dada la cuestión. Una pausa y ya venimos. Lo federal y el centrismo porteño una vez más en discusión. Esto viene del fondo de la historia, por supuesto. Pero fíjense que la discusión que va a contarnos Lautaro Maislin se da incluso dentro de las filas del PRO. Hay un enfrentamiento ahí bastante duro, porque los intereses en pugna son esta vez distintos. Está la ciudad de un lado y lo federal del otro. La ciudad, como siempre, dice soy autónomo, es una declaración de principios, una declamación que después no se corresponde con el cumplimiento de ninguna responsabilidad, siempre tirando la pelota afuera. Así es. Siempre evitando la mínima responsabilidad. Así es, Víctor Hugo. Perdón, el presidente confirmó que se van a revisar los subsidios de transporte y energía, y vos lo decías, hay una interna dentro de Juntos por el Cambio. De hecho, fue uno de los temas de conversación en la reunión de la semana pasada. Vamos a arrancar por el gobernador Gerardo Morales, que dijo lo siguiente en relación al tema. No solo Horacio, Axel, en la parte del AMBA, reciben los subsidios que no recibimos en el interior. Ustedes pagan el boleto 18 pesos y los jujeñitos pagamos 50. ¿Por qué es injusticia? Levanten a 50. Pero eso es en el transporte y es en la energía, porque ustedes pagan 5 veces, no digo ustedes, discúlpenme, los habitantes del área metropolitana pagan 5 veces menos. Nosotros pagamos 5 veces más caro la luz que el área metropolitana. Y lo mismo con el agua. Sí, le asiste plena razón. Esto es así. Ya hemos contado a ustedes de los 28.000 millones de pesos que se subsidia al transporte en el país, 14.000 millones tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no se quiere hacer responsable. De ahí que, como les contábamos el otro día, en Bahía Blanca el boleto cuesta 76 pesos, contra 18 en la ciudad de Buenos Aires. Una locura. Algo que no tiene directamente sentido. Exactamente, en Bahía Blanca 76 pesos, en Córdoba y en Rosario alrededor de 60 pesos, en Bariloche 62 pesos y en la ciudad de Buenos Aires el boleto mínimo 18. Alberto Fernández estuvo hablando de este tema, por supuesto diciéndole a la ciudad lo que corresponde. Es inevitable, es una discusión muy sencilla de resolver. A veces tenemos algo más complejo para ponernos de un lado o de otro sobre quién puede tener razón. Pero en este caso, bueno, vean ustedes como tercia en el problema Gerardo Morales, que no es del gobierno, por supuesto. Tendrá su enfrentamiento sórdido con el PRO en la búsqueda de los candidatos. Gerardo Morales se siente presidenciable, Larreta también lo es. Pero no es por eso esta vez. Esta vez lo que lo asiste a Gerardo Morales, el carcelero de Milagro Sala, al que cuesta tanto, pero tanto elogiar, porque uno siente algo compulsivo para decir de quién se trata en realidad. Lo que dice Gerardo Morales es verdad, esto es así. Escuchemos a Alberto Fernández. En la ciudad de Buenos Aires, y en el Gran Buenos Aires, pero en la ciudad toda, se está subsidiando el boleto de pasajeros. En verdad el subsidio tiene que ser acá y en todo el país para las líneas de colectivo interjurisdiccionales, pero para las líneas que no son interjurisdiccionales, es decir, que se mueven solo dentro de la jurisdicción, ese subsidio no existe. La realidad es que ese es un fenómeno de las grandes ciudades, es decir, Córdoba y Gran Córdoba, Mendoza y Gran Mendoza, Tucumán y Gran Tucumán, Rosario y Gran Rosario, Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El resto del país no participa de esta ventaja. No participa. Entonces,
uno mira lo que cuesta un pasaje en el interior del país y mira lo que cuesta un pasaje de colectivo en Buenos Aires, en la ciudad, y uno se da cuenta enseguida que hay una discriminación. Ser autónomo también exige autofinanciarse, pero le cuesta mucho entender esto a la ciudad de Buenos Aires. Hasta el día de hoy, nosotros seguimos pagando el sueldo de todos los policías. Claro. Pero no le pagamos los policías a Chaco. A otras provincias, claro. Pero sí a La expresión del presidente también, como lo que dice Gerardo Morales Lautaro, con plena razón. Sí, me quedo con el concepto ser autónomo exige también autofinanciarse. En esta gran nota que le hizo nuestro compañero Darío Villarroel en Secreto de Sumario por Radio 10. Y quería agregar un conceptito también que quedó afuera de Morales en el audio, que dijo: Cava no produce nada y allí está toda la plata. Estas fueron parte también de las declaraciones del gobernador Morales. Ahora vamos a repasar lo que piensa la UCR en relación a este tema a través del siguiente destacado, porque hay internas en Juntos por el Cambio, y lo que dice la UCR es: la UCR toma distancia de la queja de Rodríguez Larreta por el recorte de subsidios a la ciudad. El conflicto entre la nación y la ciudad por el futuro traspaso de los colectivos generó un debate incómodo en el seno de Juntos por el Cambio. El aval de los gobernadores de Jujuy, Corrientes a la quita. Esto es lo que sucedió en la reunión que hubo de Juntos por el Cambio. De hecho, en la nota que dio Morales comentó que pidió Gerardo Morales que no se sume esto a el reclamo de Juntos por el Cambio, se lo pidió a Horacio Rodríguez Larreta para no quedar en posiciones enfrentadas. Y lo que dice acá Alfredo Cornejo, que si bien es de la UCR y recién comentábamos que no estaban de acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, le dice Alfredo Cornejo a Alberto Fernández: error Alberto Fernández, la provincia de Buenos Aires también es autónoma, y se pregunta: ¿por qué sigue financiando los subsidios de Edesur, AISA y el transporte? Respondo: lo hace solo para sostener a Kicillof. La solución no puede ser parcial para ser equitativa. Esta es la opinión de Cornejo, que queda excluido de lo que veíamos recién del bloque de la UCR, que se opone al pedido de Horacio Rodríguez Larreta por la diferencia que hay y que los gobernadores la sienten en los bolsillos, tanto de sus provincias como de los que consumen, los que viajan y los que usan la energía. Después de Gil Carbó no hay una fiscal que haya sido más atacada que Gabriela Boquín, porque Gabriela Boquín le evitó al país que Macri y su pandilla familiar robaran al gobierno de la Argentina, aprovechando que estaba de los dos lados del mostrador. Macri era el Correo y Macri era el presidente de la República, y ahí estaban resolviendo: señor Macri, ¿a usted le parece que tenemos que pagar? Con el 1% no se sentiría conforme, y Macri de este lado le decía a Macri: sí, por supuesto, estamos muy bien con eso, estamos muy de acuerdo, así que lo vamos a hacer de esta manera. Cuando Gabriela Boquín lo descubre, la salida de Macri fue la de un niño, que muchas veces procede como tal, para colmo un niño enojado, y dijo: bueno, volvamos a foja cero entonces, si no hemos hecho nada. Es decir, todo el zafarrancho que quería llevar adelante, todo lo que le quería robar al país, aprovechando su condición de presidente, empezaba todo de nuevo. Volvamos a cero. Esto es lo que consiguió la fiscal Gabriela Boquín, que desde entonces ha sido perseguida por Ritondo y por quien sea del PRO, procurando debilitarla y arrastrarla a cualquier situación inconveniente. Se ha mantenido con una enorme fortaleza moral, y esto es bueno porque la causa del Correo argentino, lo que conocemos ahora, se debe a esta mujer. Hay que decir, Víctor Hugo, que hoy hubo un dictamen que dice que el Correo quebró. Ya como lo había decretado la jueza Marta Ciruli hace unos 6 meses. Pero el Poder Judicial, que acompaña al Poder Real, dijo: si apela la gente del Correo, ¿qué hacemos? Bueno, la gente del Correo apeló. Está bien, otorgarle la apelación, pero se lo otorgaron con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que queda sin efecto la ejecución de la quiebra hasta tanto resuelva la Cámara Comercial. ¿Qué quiere que hay en la Cámara Comercial? ¿Hay jueces independientes, jueces que van a fallar en consecuencia, o eventualmente fue un recoveco donde Macri en 20 años siempre tuvo una salida para demorar, para chicanear, para postergar? Bueno, ahora le llegó el turno al dictamen de la fiscal, y con contundencia Gabriela Boquín dijo que Correo está quebrado, que no hay nada que negociar, que tiene que comenzar la ejecución, y que le llama la atención que por primera vez, después que se decreta una quiebra, le dan el recurso de apelación con efecto suspensivo. Esto es porque el dueño se llama Mauricio Macri.
Las trampas que han hecho en todo este tiempo son incontables. Irina Hauser escribió una nota con 16 artilugios muy fuertes intentados por este hombre y por su familia para robar al país desde lo que es el correo. Piensen ustedes que muchas veces se señala como una oposición política con el gobierno anterior, nada que ver. El tema del correo empezó antes de que supiéramos la palabra Kirchner en la Argentina, por lo menos en la Argentina de todo el territorio. Podían decirlo en Santa Cruz, pero en el país el apellido Kirchner no tenía trascendencia y ya Gerardo Morales, por ejemplo, le estaba diciendo a Macri que era ladrón directamente. Y ya Patricia Bullrich lo denunciaba a Macri contando que era Macri el que hacía todas las gestiones que no correspondían, por cierto, el que representaba al correo, cosa que también Macri ha querido desmentir. Vamos a volver sobre este tema porque el tema vuelve a nosotros y vuelve a ustedes permanentemente en uno de los juegos donde la astucia no ha sido para nada el compañero que utilizó Mauricio Macri y su familia. No fue la astucia, fue directamente el sentido de impunidad. Volvemos al tema de inflación para repasar qué es lo que está pasando en América Latina, porque hay países en los cuales la inflación está casi cuadruplicándose respecto del año pasado. El caso más extremo, dice Telam, por ejemplo, es Chile, que a pesar de haber aumentado 8 veces su tasa de referencia, es decir, su tasa de interés, comenzó el año con un 7,7% de inflación interanual, más del doble del 3,1% que había dado en enero del año pasado. ¿Qué es lo que hay que mirar? Que el año pasado la inflación de enero había sido 3,1% con relación al año anterior. Este año la cantidad de aumentos que tuvieron en el resto de la economía hizo que esa tasa se acelerase al doble. Estaba pensando también en la inflación general del mundo. En Brasil la inflación supera la de los últimos 30 años. Nunca se dio una situación igual. 15 de febrero, mañana, se cumplen 3 años de la detención de Marcelo D'Alessio. Lo habíamos adelantado, su abogado, Daniel Fogar, va a pedir la excarcelación. Recuerde que muchas cosas cambiaron. Quien lo detuvo hace 3 años fue Alejo Ramos Padilla. Después, cuando Alejo Ramos Padilla fue juez en La Plata, en lo electoral y federal, lo tenía Martín Baba, todo en Dolores. De repente, por arte de magia, Comodoro Pi dijo toda la causa a un juzgado federal de acá. ¿Y quién es el juez que debe resolver esto? Es Julián Ercolini. Atención con este dato, porque muchos amigos de D'Alessio están atentos. Por ejemplo, Elisa Carrió, por ejemplo, Paula Oliveto, por ejemplo, Carlos Stornelli, por ejemplo, Daniel Santoro, y podemos seguir así. Con lo cual, yo no sé si le van a hacer lugar o no. Pero ¿qué es más peligroso? ¿Detenido D'Alessio o en libertad? Piénselo, ¿eh? Un mundo muy roto, un mundo profundamente desigual y por supuesto violento. Llegan los familiares de la persona asesinada anoche, el señor Villafañe, y uno no puede menos que conmoverse. Podemos incluso mostrar un poco las imágenes de ese momento en el cual el dolor, por supuesto, recrudece a la luz de esa presencia de los vecinos que están allí para acompañar este momento trágico que le toca vivir a esa familia. Pero la desigualdad es lo que alimenta toda la violencia que hay, no solamente en la Argentina, en toda América Latina, en buena parte del mundo, en los Estados Unidos, donde tienen millones de presos, pero millones es no una palabra exagerada, es una realidad, porque no se puede tolerar lo que está sucediendo, y mucho menos después de la pandemia. A la salida de la misma, la desigualdad es tan grande, la vamos a reflejar en esta información de un mundo muy roto, de un mundo que duele todos los días por donde uno le mire. Vamos a ver, ahí está, el crudo impacto de la pandemia en la desigualdad en el mundo y la Argentina. El 10% más rico de la población recibe el 52% del ingreso global, 10% con más de la mitad, mientras que la mitad más pobre obtiene solamente el 8% menos del 10%. Además, la riqueza se concentra en un 76% dentro del 10% de la población. El 76% de toda la riqueza está alineado con los intereses solamente del 10% de la población. Mire lo que dice este informe.
¿Ustedes se niegan a salir? ¿Van a desobedecer a la policía? Así entran a las casas en España para desalojar a la gente, para los desahucios, como ellos los dicen. Es que este es un mundo desahuciado en los términos en el que nosotros utilizamos esa palabra, que para España sustituye desalojo. Miren la forma de llevarlo a cabo. Esto es un mundo inhabitable. Esto es un mundo de ciudades donde la gente no se puede sostener. Cuando buscamos las razones, no son solamente patrulleros que faltan, vigilancia que no está. Es un fondo tremendamente amargo de la realidad social que le toca vivir al mundo entero. Y la Argentina es un reflejo más de esa situación. Se da además una pelea tan triste con los migrantes. Ahora viajan tropas al norte de Chile. Vea este informe y por favor compadézcase de los migrantes que están acechados ahora ya no por los vecinos que les rompen todo, sino por Fuerzas Armadas. Ahora nos vamos a Chile, en donde el gobierno ha militarizado 4 provincias del norte del país para calmar las manifestaciones antimigrantes que se han multiplicado en estos últimos meses. Decenas de camiones cerraron las fronteras con Perú y Bolivia luego que un camionero de 22 años fuera asesinado este jueves, presuntamente por migrantes venezolanos. Ya han habido varias protestas por la inseguridad en medio de la crisis migratoria que vive este país. Nos desalojan, desalojamos. El verbo es ese, permanentemente lo tenemos que conjugar. Pero no solamente esto que veíamos de Chile, lo que antes mostramos de España. Mire Estados Unidos, mire la ciudad de Los Ángeles, la vida de los sin techo. Vamos a poner esta información, porque a veces también la desinformación que hay del resto del mundo nos hace pensar que los daños colaterales de todo lo que es la pobreza y la desigualdad ocurren solamente aquí. La Super Bowl arranca con polémica por el desalojo de un campamento en Los Ángeles. Esto estaba sucediendo a la misma hora del partido y muy cerca del SoFi Stadium, donde se iba a jugar el partido. Es decir, desalojos, desesperación, mientras en el Super Bowl se veían este tipo de escenas, este tipo de diversión. Es un mundo que lo pasa muy bien los que lo pasan bien. Y ocurre una verdadera desgracia en quienes están afuera de todas estas posibilidades. ¿Sabe cuánto pagaron por las entradas de este partido? Las más caras, $50.000. No tengo que me caigas de la silla. Le digo a nuestro cámara, el Pato del Vecchio, $50.000 pagaron. Las entradas más caras, había de otros precios. La reventa llega a ser uno de los negocios más impresionantes y desde el punto de vista publicitario, lo que hay allí es la demostración fehaciente de un poderío, que es lo que a nosotros nos llega. Esto que vamos ahora a compartir con ustedes, no tanto. Personas que no tienen casa no podrán instalarse en algunos espacios públicos de la ciudad. El alcalde Eric Garcetti firmó la ordenanza que impide a los desamparados acampar dentro de los 500 pies de escuelas, parques, bibliotecas y otros lugares. Tampoco sentarse, acostarse o dormir en esas zonas. Críticos a la medida sostienen que con esta prohibición no se resolverá el problema de más de 40.000 residentes sin hogar en Los Ángeles. Y mientras tanto, el mundo asiste a su propia destrucción, la que nosotros llevamos adelante. Pero como simples ciudadanos, porque los líderes no están poniéndose nunca de acuerdo en todo esto. Y pasó por nuestras vidas un líder que se llama Donald Trump, que terminó con buena parte de lo interesante que se intentaba hacer aún dentro del capitalismo, porque el capitalismo es el responsable naturalmente de la destrucción también del planeta. Pero como tiene otras bondades el capitalismo como tal, cuando no es salvaje, habrá que sobrellevarlo, porque luchar contra eso se hace imposible, ya no solamente la batalla cultural que todos los días queremos ofrecer. Mire lo que es la contaminación en este momento en el mundo. Es pavoroso, es tristísimo lo que sucede. Vamos a poner en una placa cuál es el estado de situación, la contaminación de los océanos. ¿Se acuerda? Entre 19 y 23 millones de desechos plásticos por año, 70% de especies de peces que tienen restos de plásticos, 74, porque comen eso, finalmente se alimentan con las pequeñas partículas que se convierten en micrones, la milésima parte de un milímetro,
Y eso es lo que muchísimas veces les sirve de supuesto alimento. 74% de los pájaros marinos del Atlántico Norte ya han comido plástico. Esto es el mundo. Miren la desesperación de la Organización de las Naciones Unidas para que tomemos nota de la desgraciada circunstancia y que empeora cada día que nos toca vivir. La ONU dice, nunca ha habido tanto en juego en la lucha contra el cambio climático. Nunca ha habido tanto en juego. Es decir, nunca tendríamos que preocuparnos tanto como corresponde. Después está la crisis de los opiáceos en los Estados Unidos. La epidemia de opiáceos superó las 100.000 muertes por sobredosis en un año. Es uno de los grandes negocios. Se da la mano con la droga. Impacta. Estados Unidos es el único país desarrollado que presenta una baja sistemática en la expectativa de vida, incluso mucho antes de la pandemia. Desde 2014 bajó de 79 años a 77 y unos meses. En 2021 está muy por debajo de Alemania, que tiene 81 años de expectativa de vida. Y ni qué hablar de Japón, con 84 años de expectativa de vida. Mientras tanto, como si todo esto fuera poco, estamos cerca de una guerra. Algunos dicen que no, del lado de Rusia. Otros dicen que sí, que es casi segura, en Ucrania, donde están esperando la invasión de Rusia. Y otros la desean a brazo partido, Estados Unidos y la OTAN, particularmente Estados Unidos, porque a Biden le va tan mal que dice con la guerra puedo levantar cabeza. Entonces su vocero va y se planta frente a los periodistas que tienen otra calidad, por lo menos los que están allí. Y un periodista de AP, que se llama Matt Lee, enfrenta al vocero. El vocero está contando una película, justamente es de película lo que hace. Y verán ustedes cómo confronta con él el periodista. Y una de las cosas que le dice es, no basta con decir esto es así para que sea así. No lo puede hacer el gobierno y no lo puede hacer el periodismo como lo intentó el otro día en esa triste conferencia de prensa, triste por la participación nuestra de los periodistas en la Casa de Gobierno de la Argentina. Pero veamos al vocero y al periodista norteamericano Matt Lee. Involves the production of a propaganda video, a video with graphic scenes of false explosions, depicting corpses, crisis actors pretending to be mourners, and images of destroyed locations or military equipment, entirely fabricated by Russian intelligence. What evidence do you have to support the idea that there is some propaganda film in the making? Matt, this is derived from information known to the U.S. government, intelligence information that we have declassified. I think you know. Okay, well, where is it? Where is this information? It is intelligence information that we have declassified. Well, where is it? Where's the declassified information? I just delivered it. No, you made a series of allegations and statements. Would you like us to print out the topper? Because you will see a transcript of this briefing that you can print out for yourself. That's not evidence, Ned. That's you saying it. That's not evidence. I'm sorry. What would you like, Matt? I would like to see some proof that you can show that Matt, you have been that shows that the Russians are doing it. And if you can't provide any evidence other than, well, I said so, and so it's a fact, that's a problem. Matt, there's a second point. This is derived from intelligence in which we have confidence. Otherwise, confidence you had in WMD. Otherwise, we would not be making it public. De lo contrario, no lo haríamos público. La pregunta del periodista, valiente, decidido, es clarísima. No basta que usted venga y diga acá, tenemos pruebas, muéstrelas si las tiene. O esto va a ser igual que lo de Irak. La peor mentira en la historia de la humanidad, con 1 millón de víctimas del ejército de Estados Unidos que quería entrar por el petróleo y argumentaba que había armas de destrucción masiva en Irak, lo cual era mentira, tenían algo más que un cuchillo de madera, en todo caso. Entonces, el periodista le recuerda, usted me está diciendo algo
incomprobable. No me alcanza su palabra, perdóneme que se lo diga. Como el otro día, pero al revés las cosas, por un periodismo que es exactamente lo opuesto al señor Matt Lee, un periodismo que da mucha vergüenza, planteaban como cierto algo porque ellos lo decían. El diario La Nación dijo, bueno, el gobierno de Estados Unidos nos han dicho que están muy enojados con el gobierno de la Argentina. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? No, ¿tiene alguna prueba al respecto? Es decir, podemos inventar un diálogo al revés, estar a la tapa, malestar y preocupación del gobierno de Estados Unidos por las críticas del presidente. Pero no les alcanzó con esto a la mafia mediática de la Argentina. Fueron a la conferencia de prensa y quisieron hacer valer esto, que era un disparate desde el punto de vista periodístico, como una verdad, y se produjo esto que es exactamente al revés. Vocero que no tiene nada para decir y es apurado por periodista que sí sabe de lo que habla, contra este caso en el cual periodistas que quieren defender una evidente mentira confrontan con quienes representan al gobierno. Y lo que se conoció en las últimas horas respecto de la posición del Departamento de Estado de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del presidente. ¿Qué funcionario dijo eso? Es en off, pero es una información. Es en off, pero es una información de un alto funcionario del departamento que desconocemos. Y ahí se termina. Un alto funcionario podría ser de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Basta con eso? ¿No tendremos que andar en temas serios con alguna prueba más? Algo que haga más evidente y más creíble lo que se dice. Ese vocero de los Estados Unidos que quiere hablar de Rusia, que están haciendo películas para hablar mal de los Estados Unidos, los reyes del marketing apurados en este caso por los rusos. Pero puede ser, acá no hay manera de tomar posición ni por uno ni por otro, no vamos a poner una pestaña en el fuego por ninguno de ellos. Pero lo cierto es que si estás hablando, como lo hacía el vocero, de una manera muy natural, diciendo qué era lo que pasaba, el periodista dice, bueno, mostrámelo. Dame las pruebas, porque esto es igual a cuando ustedes decían que había armas de destrucción masiva en Irak, ¿es igual a eso? Con eso ya estaba dejándolo al presidente que decía otherwise, es decir, de otra manera, y le quería hablar encima, porque ya estaba en derrota total. Recordemos lo de Irak de todas maneras, una sola de las miles de mentiras que dijeron. For Saddam Hussein, possession of the world's most deadly weapons is the ultimate trump card, the one he must hold to fulfill his ambition. We know that Saddam Hussein is determined to keep his weapons of mass destruction. He's determined to make more. Era absolutamente mentira. Y lo decía uno de los hombres de cargos más empinados en la política de Estados Unidos, falleció hace poco tiempo, Colin Powell, estaba mintiendo. Entonces el periodista toma nota de eso porque hay un pecado del periodismo norteamericano, quizás inevitable. Si un país se pone en guerra, el periodista de ese país está comprometido con eso. Es muy difícil que pueda cometer una especie de traición, aunque desconfíe, aunque tenga la verdad. Se hace muy complicado. Y cuando anunciaban que tenían armas masivas en Irak, el periodismo acompañó. El New York Times, todos acompañaron. Y tienen con eso un conflicto moral que no termina, que no terminará nunca, porque fueron partícipes también de un asesinato en masa, como no se conoce en la historia de la humanidad en materia de argumentos falsos para ir en guerra a destruir a un país. Está muy peligroso el mundo de la derecha, muy. Están tremendos en su actitud, en su provocación, en llevarse todo por delante, así sea la verdad. Mire las elecciones en Castilla y León. Vox se disparó allí, se convierte en la tercera fuerza, pero es la llave del gobierno del Partido Popular. Partido Popular, que se siente una derecha un poco más educada, tiene ahora que negociar con Vox. ¿Usted quiere saber quiénes son los de Vox? Le vamos a mostrar en 3 o 4 tweets del líder de ellos, Juan García Gallardo, en León y Castilla. Qué ridículo suena que las mujeres exijan la igualdad de trato cuando lo que quieren es seguir siendo tratadas igual de bien que hasta ahora. Mire lo que es el personaje. Pero ¿cuántas mujeres votan Vox? Muchísimas. Rubén Lodi, no hace falta escoger entre una de las dos. Ser feminista es una ridiculez, más aún si no eres una mujer. Mire lo cavernario que es el tipo. Hoy he hecho público mi perfil de Twitter. Mi último follower es una puta, o eso parece. No sé qué hacer. Tengo miedo.
Estas cosas escribe alguien que ahora estará casi al frente del gobierno, tiene la llave del gobierno de una región tan importante de España. En el circular hay un jamaicano con los dientes negros al que le huele el aliento desde 6 metros de distancia. Estos son los tipos de desprecios que tienen. Y sabe algo, se parecen mucho. Porque esto de que el Partido Popular es mejor que Vox, mentira. La derecha está habitada por gente que piensa así. Uno los rasca un poquito y dicen esto, en la Argentina, en España, en Estados Unidos, donde sea. Y se acercan tan peligrosamente a la extrema que en algún momento les da miedo. En algún momento se preocupan, pero ya es tarde. Ya es tarde en muchísimos países. Por eso tiene tanta razón en lo que dice el presidente de México, López Obrador. Pero es evidente que el conservadurismo está haciendo labor en contra del gobierno, legal, legítimamente constituido. Ganó el presidente Castillo. Los conservadores son iguales en todos lados, unos más burdos, otros más hipócritas. Son demócratas cuando les conviene. Una protesta en todos los medios. Esto es como cuando coleccionábamos figuritas de los álbumes. Vamos a dar algunos ejemplos de esa derecha que se golpea el pecho hablando de republicanismo y como dice López Obrador, si de algo no tiene nada de eso. Y a las pruebas nos remitimos. Radiografía PRO, radiografía de la derecha argentina en este caso. Vamos a empezar con la jefa de la Oficina Anticorrupción, ¿se acuerdan, no? De Laura Alonso. Pues Laura Alonso sostenía muy tranquila que no podía llevar adelante causas contra lo que era su propio gobierno porque iban a decir que no era imparcial. ¿La Oficina Anticorrupción se mete, es querellante o no? ¿O las deja pasar? Mira, dos cosas. Nosotros hemos hecho aportes de información en varias causas y dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas. Recursos humanos. Si usted encuentra algo más hipócrita, lo primero ya era material de descarte moral y ético para una funcionaria, pero lo segundo es tomarle el pelo. No estaban investigando las causas de su propio gobierno porque no tenían la cantidad de gente necesaria para hacerlo y vivían involucrados investigando las causas presuntas y que luego se caían a pedazos de lo que había sido el gobierno anterior. Así juegan, llamándose, autotitulándose republicanos, pero yendo por el costado de todo. Miren aquella historia de Michetti, cuando llama a Cimadevilla en la causa de la AMIA. El gobierno neoliberal, y con la complicidad de la cúpula de la Daya, traicionó a la colectividad judía y a todos los argentinos en la investigación del encubrimiento por la AMIA. Ninguno de ellos, de los nombrados, tiene vergüenza. El único que tuvo decoro fue Cimadevilla, que cuando vio cómo Garabano, Macri y compañía querían proteger a Mullen y Barbacha, que de eso se trataba, y alguno otro, Veraja, etcétera, en el juicio que se estaba realizando, se escandalizó y dijo, yo no puedo integrar este gobierno, yo no puedo ser parte, y lo denunció como correspondía. Mire un llamado de Michetti para que usted tenga muy claro cómo se exponía Cimadevilla en esta historia. Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que digamos el tema pasó a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? ¿Podrás explicar? Le decía a un hombre de los más importantes integrantes del gobierno, ¿podés explicar cómo es que a nuestro amigo lo están tratando mal? ¿Cómo es que le hacen preguntas del tipo? Pues que estaban los fiscales que representaban el criterio de Cimadevilla. Y Macri hizo que Garabano pusiera otros para que preguntaran lo que a Mullen y Barbacha los podía salvar.
Es una de las traiciones más grandes que uno pueda conocer, porque estamos hablando del atentado a la AMIA, lo encubrieron, y cuando fueron a investigar el encubrimiento, cuando estaban en el juicio, el gobierno de Macri, con Garabano ahí al frente, participaba, con Michetti, participaba de una acción mafiosa, que era proteger las consecuencias que podía tener para sus aliados, para aquellos que después, vueltos a la justicia o con sus amigos de la justicia, son capaces de firmar cualquier cosa para favorecer a la derecha, a los republicanos en la República Argentina. Un poco más de republicanismo. Michetti llama a Laura Alonso para ver cómo se puede salvar a algún amigo más. Parece que Michetti jugaba un rol importante en ese sentido, así como uno la ve a Michetti. Laura, necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, además es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, es realmente una súper buena persona y lo invocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró y necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver y él, en definitiva, no la denuncia. Y no quiere que obviamente lo empiecen a nombrar porque la verdad que es una injusticia absoluta, así que por favor te pido que me avises a ver si lo puedes ver el mañana, sábado, en algún rato, un cafecito o el viernes o el lunes, pero lo más rápido posible. Lo invocaste con una denuncia, le dice Michetti a Laura Alonso. Laura Alonso se habrá escandalizado, pero yo qué barbaridad, disculpame, voy a ver que venga a tomar el café. Veamos otro llamado del republicanismo expreso de Michetti, en este caso, y Laura Alonso. Hola Lau, te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo. Es uno de los que está involucrado en la denuncia del ANSES, del tema de comunicaciones, pero la verdad es que es el pibe más divino que yo he conocido en la tierra y es del estilo nuestro. Laura, es más, él estuvo poquito tiempo, estuvo 12 meses, 14 meses, no sé cuánto, porque justamente creo que no quiso formar parte de nada raro. Y de hecho cuando estaba él se gastaba un presupuesto al lado de lo que se gastó después que se fue, impresionante. Así que él te quiere contar bien, porque está viviendo una situación de angustia brutal, porque no sé la familia que tiene, con dos chiquitos y su mujer, que son un amor, la verdad que son un amor, pero el pibe es súper espiritual, ¿viste? Esos pibes que hacen todas las investigaciones que te puedas imaginar de las cosas espirituales, de las escuelas espirituales, es un amor de tipo, no es como nosotras, realmente es como nosotras, y pobre está sufriendo como un condenado, entonces nada, me parece muy injusto y quería decirte que bueno, hasta que no lo veas, que lo ves el jueves que viene, trates de, en lo posible, de no modificar ninguna cosa ni hablar, digamos, de no profundizar, digamos, o hablar de él como parte de una cosa corrupta, porque no lo fue. Así jugaban. Esto es una mesa judicial hecha al revés de alguna manera, pero con una sola persona. Ahí estaba la vicepresidenta de la República hablándole a la jefa de la Oficina Anticorrupción, de quien nadie lo puede negar, no sabemos de quién se trata. Era una persona tan divina, tan maravillosa, y la señora y los chicos eran formidables, y vos lo invocaste con una denuncia. Sacalo de ahí, te pido por favor, él va a ir el jueves, tomen un café y sacalo, porque es un divino total y a mí me da muchísima pena, me aflige enormemente. Republicanismo al palo, podría decirse la expresión de Michetti. Pero esto es el llamado para favorecer a un amigo. En el otro estaba llamando en un juicio como el de la AMIA. Todos iguales, porque de lo que ella hacía participaban Garabano, Macri y por supuesto los diarios que querían proteger a esa gente, tan preocupados que siempre parecían respecto a lo que había sucedido con la AMIA, y todavía son capaces de jugar en sus títulos con eso. Vamos a cambiar de un tema porque queremos también hablar de lo que pasa en la ciudad con el tema de los micros, de quién los paga, de cómo se hace. En esto que han motivado que Gerardo Morales, mire usted, el carcelero de Milagro Sala, le saliera el cruce a Larreta diciéndole: ojo, nosotros acá pagamos 5 veces el boleto que pagan ustedes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver esto con la justicia, ni con la realidad, ni con la igualdad, ni con nada? Esto es porteñismo muy egoísta, al mango,
y mientras tanto nosotros tenemos que pagar una barbaridad del boleto, le estaba diciendo Gerardo Morales. En medio de todo esto, Alberto Fernández dijo: en la ciudad de Buenos Aires, y en el Gran Buenos Aires, pero en la ciudad toda, se está subsidiando el boleto de pasajeros. En verdad el subsidio tiene que ser acá y en todo el país para las líneas de colectivo interjurisdiccionales, pero para las líneas que no son interjurisdiccionales, es decir, que se mueven solo dentro de la jurisdicción, ese subsidio no existe. La realidad es que ese es un fenómeno de las grandes ciudades, es decir, Córdoba y Gran Córdoba, Mendoza y Gran Mendoza, Tucumán y Gran Tucumán, Rosario y Gran Rosario, Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El resto del país no participa de esta ventaja. No participa. Entonces, uno mira lo que cuesta un pasaje en el interior del país y mira lo que cuesta un pasaje de colectivo en Buenos Aires, en la ciudad, y uno se da cuenta enseguida que hay una discriminación. Y de eso se estuvo discutiendo bastante ya desde hace tiempo. Vamos a tomar el archivo con Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. ¿Qué hubiera pasado si Kirchner o yo hubiéramos hecho lo mismo en el año 2003? No me hago cargo de esto porque está mal, no me hago cargo de aquello que está mal. ¿Quién descubrió que los vagones son viejos? ¿Pero de dónde se creía que era alcalde? ¿De Nueva York? No, era alcalde de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad que casi fue devastada. Yo la verdad que esta actitud adolescente, de capricho, además de rompimiento, yo sé que es ingeniero y no tiene por qué saber derecho, pero tiene que tener algún asesor letrado que le diga que no puede haber ruptura unilateral de los contratos cuando hay ejecución y cuando las partes han cumplido. Esto debe saberse como mínimo, pero además hace a la responsabilidad y a la seriedad del Estado. Uno puede cambiar de esposa, uno puede cansarse del auto, uno puede devolver la ropa que le quedó chica, pero uno no puede andar devolviendo contratos y concesiones como si fueran pares de zapatos. Esto es poco serio. Tiempos de Cristina Fernández de Kirchner y Macri. Me gustaba también ver la expresión de Michetti, que de verdad, si uno quiere que hablen bien de uno, tendría que llamarla y decir: Gabriela, ¿me podés hacer el favor de dejarme bien parado en algún sitio? Sobre todo si tiene algún tipo de problemas. Pero esto que decía Cristina Kirchner en el archivo magnífico de nuestro equipo de producción, ese demostrativo de que hay una línea de conducta al respecto, la de no hacerse cargo de las responsabilidades. La Reta necesita mucha plata para la campaña, primero para la disputa con Macri. Macri se compró un canal de televisión, nada menos el de La Nación. Él no puede ser menos. Y entonces, mucho dinero para los periodistas, mucho dinero para los programas matutinos de radio, mucho dinero para los programas matutinos de televisión, mucho dinero a toda hora. A él le importa salir, incluso no le molesta mucho ser criticado. Lo que él quiere es estar todo el tiempo, que su figura y su nombre estén por encima, en presencia de Mauricio Macri. Para eso necesita plata. Entonces no la puede gastar en el micro para la gente, para los trabajadores, en su ciudad. No, de ninguna manera. Para eso no tengo dinero. Actúan, como veíamos recién en el procedimiento de Michetti, de Laura Alonso, lo que contábamos de lo que padeció Cimadevilla, lo de Garabano, atacando a Cimadevilla, cambiándole los fiscales en el juicio del encubrimiento del atentado de la AMIA, nada menos, es mafioso. Son procedimientos mafiosos. Por supuesto, todo esto contenido por la mafia más importante, que es la de los medios de comunicación. Esto que dice el ministro Soria. Soria, Argentina estuvo 4 años gobernada por un mafioso. Lo corregiría, uno es un líder en todo caso. Logramos conocer de primera mano cómo funcionaba todo ese plan sistemático de la mesa judicial, con las visitas clandestinas de jueces a Olivos y la Casa Rosada, antes de sacar un fallo para la tapa de Clarín o de La Nación. A propósito de los diarios, mire usted lo que pasa, la tristeza, y por qué tienen tanta protección y cuánto vale esa protección. Todo lo que mienten y todo lo que ocultan juega. Y casi socarronamente, Clarín sacó una encuesta que vamos a ver,
siempre las pruebas son una cuestión elemental en cualquier discurso. Deuda y Fondo Monetario Internacional. Alerta por la última encuesta que les llegó a Cristina y Máximo Kirchner. Claro, ¿cómo nos iban a preocupar? La encuesta de analogías, firma cercana al Instituto Patria. Además, caída de imagen de Alberto, etc. Pero esto es lo que nos importa. Solo 4 de cada 10 entrevistados saben que el último préstamo con el Fondo Monetario Internacional lo tomó la administración de Macri. Esto es lo que sucede. Por eso Daddy Brieva, al que le deseamos mucha suerte esta noche ahí en el Teatro de Chapadmalal, dijo esto ante la pregunta y asombrado respondió sobre esto que consta de Clarín nada menos. 4 de cada 10 personas, solamente 4 saben que la pavorosa deuda argentina la tomó Macri. 4 de cada 10 argentinos piensan que la deuda externa fue contraída por este gobierno, ¿no? ¿Es un problema de comunicación? 4 de cada 10 argentinos piensan que la deuda externa fue contraída por Alberto Fernández y no por el gobierno de Mauricio Macri. Los medios prácticamente reflejan una realidad y responden a un formato ideológico. Hoy Clarín, Infobae, Nación replican algo, salen en tándem, los titulares son los mismos, se repiten los mismos diarios. Prácticamente las primeras tapas de radio, si vos la ves, en tiempo a esta parte, son los mismos temas. La agenda se marca para algún desprevenido que esté tomando mate en este momento y esté escuchando la radio. La agenda se marca con anticipación, se saben los títulos y los periodistas hacen sus editoriales y a partir de ahí lo replica el grupo Cimeco que pertenecen a estas empresas en todo el país a través de los Andes, la Gaceta, La Voz del Interior, El Litoral, La Capital, Canal 2, Cadena 3 y etcétera, etcétera. Todo lo que nos pasa en materia informativa. Por ejemplo, usted no debe saber algo que publicó el cohete a la Luna este fin de semana. ¿Quiénes son los deudores del Fondo Monetario Internacional? Usted dirá, uno deberá el 7%, el 8% de toda la torta que se le debe al Fondo Monetario Internacional. Este cuadro del cohete es impresionante. Ya nosotros habíamos mostrado algo parecido respecto a los clientes que tenía el Fondo Monetario Internacional, que eran muy pocos. La Argentina se convertía en el más importante y ahora queda ratificado. Todo lo amarillo es Argentina como deudor. El resto, el 39% restante, 6, 2, 4, 1, 5, 13 en el mayor de los casos, son deudas, creo que es Ecuador, son deudas de otros países. La Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional el 61% de la plata que le debe todo el mundo. Esto es estrafalario, absurdo, increíble y mafioso. Y para esto será necesario mucho rol del Estado. Van a ver ustedes una placa en positivo. Vamos a suspender las noticias económicas muy buenas que teníamos hoy también, pero se nos van los tiempos. Y ya llega Gustavo Silvestre. Vean lo que es el plan Conectar Igualdad. Esta placa es importante y luego un resultado que nos emociona. En marzo se van a entregar más de 500.000 netbooks a estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas en todo el país. El proyecto es que al término del 2022 el 90% de los alumnos de las escuelas públicas tengan conectividad en el aula y que se hayan distribuido 1.500.000 netbooks entre los estudiantes de secundaria. Eso que ha permitido a Elegante, protagonista de un show inolvidable ayer en Tecnópolis, con 45.000 personas acompañándolo. Mire lo que fue la convocatoria de este pibe y lo que es Tecnópolis y lo que significa para la gente en la inclusión, en el espectáculo para toda la familia de ese domingo a la noche, entre muchísimos entretenimientos. Ahí estaba Elegante. La nena quiere arrancar en la noche. En su coche. Fíjate lo que tenés a mano para hacer música, para hacer lo que te salga, loco. Y de paso, además de esto, en realidad lo que yo vine a hacer acá era averiguar para terminar la escuela, no, fuera de joda. Y bueno, terminé haciendo una joda, además de eso. Pero es esa, para después poder estudiar una carrera y darle para adelante, porque
ponele que yo cumplí mi sueño, ¿no? ¿Cuánto queda por delante? ¿Sabés cuántas cosas más podés saber y aprender y ser? Así que, bien ahí. Bien ahí el Conectar Igualdad, con el que él empezó a construir su vida ahora espléndida, pero que no le hace olvidarse de el lugar de su origen y quiénes son los suyos. Llega nuestro Gustavo Silvestre para presentar Minuto 1. Nosotros volvemos con Anabela Sánchez, con Federico Ferro, con Juan Montes, Onganía de la dinastía de Charlie. Volvemos mañana a las 6 de la tarde, toda la semana que viene. En la siguiente ya estaremos con lo que es la hora de nuestro programa a las 19. Hasta entonces, si Dios quiere.